A menudo la creatividad y sueños de los niños son vistos como algo ridículo, algo inalcanzable. Muchas veces estos sueños son apagados por personas adultas que no dejan que los niños exploten sus sueños al 100%. Un ejemplo claro de esto es Steve, un niño interesado por la minería que tuvo que renunciar a sus sueños para convertirse en un godín de tiempo completo, hasta que un día decidió dejar atrás la certidumbre y adentrarse en el fondo de sus sueños. Es ahí cuando en una mina encuentra el orbe de dominio y el cristal de la tierra, dos artefactos que conectan con un mundo misterioso, un mundo diferente, donde el límite de la creatividad eres tú mismo, un mundo con posibilidades infinitas para crear cosas, el mundo de Minecraft. Steve es transportado a este mundo y con una fascinación por lo extraordinario comienza a conocerlo, sus leyes, sus habitantes, sus monstruos, sus aliados, y rápidamente Steve comienza a dejar ir su imaginación para construir cosas grandiosas. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Un día, explorando el mundo con Dennis, su lobo compañero, encontraron unas ruinas extrañas, el portal al Nether, el inframundo del Overworld, una dimensión llena de piglins liderados por Malgosha, la reina de estos. Su plan es invadir y destruir el Overworld para expandir su reinado. La forma de hacerlo es con el orbe de dominio, y al ver que Steve lo tiene, lo captura sin dudarlo. En un plan desesperado, Steve logra liberar a Dennis y le dice que tiene que esconder el orbe en el mundo real para que Malgosha no pueda llevar a cabo su plan. Dennis escapa cerrando el portal y Steve queda siendo prisionero de Malgosha de por vida. Hasta que un día, en un pueblito en Idaho, se encuentran Garrett el basurero, un ex campeón de videojuegos de los 90s, Henry y Natalie, dos hermanos que se mudaron ahí por el reciente fallecimiento de su madre, y Dawn, la agente inmobiliaria que les consiguió casa a Henry y Natalie. Estos personajes serían transportados al Overworld después de que Garrett comprara en una subasta el orbe de dominio y Henry lo juntara con el cristal de la tierra. Una vez dentro del mundo de Minecraft, Malgosha se enteraría que el orbe está de vuelta y le encomendaría a Steve la misión de traer el orbe de regreso si es que quiere volver a ver a Dennis. Pero en una noche de Minecraft, Henry y sus amigos destruyen el cristal de la tierra, acabando con el portal al mundo real. Y ahora tendrán que ir en busca del cristal hasta la mansión del bosque para regresar a casa y evitar que Malgosha obtenga el control total del Overworld. Traté de resumir esta historia de la manera más coherente y de la forma más atractiva posible, porque en serio, les juro, esta película es muy estúpida. Y antes de que salgan del video y empiecen a funarme, déjenme decirles que a mí sí me gustó la película de Minecraft. Es una película que captura toda la esencia del videojuego. Minecraft es un juego donde puedes echar a volar tu imaginación y crear cosas increíbles casi de forma infinita. Y esta película retrata eso de manera perfecta. Si eres fan de Minecraft, seguramente más de una vez te emocionaste con estos guiños al videojuego, como las primeras noches de supervivencia al crear tu mundo, esas oleadas de zombies en las que ni aún teniendo casa te garantiza sobrevivir al 100%. ¿A cuántos de nosotros no nos han explotado creepers en nuestra casita de madera del día 1 y hemos muerto por eso? ¿O a cuántos no nos han spawneado zombies dentro de la casa pensando que estamos a salvo? Esta película realmente te hace sentir la emoción que tienes al jugar Minecraft por primera vez, y logran hacer que te llenes de nostalgia siendo tú ya una persona experimentada en el juego, viendo mecanismos de redstone, cocinando pollo con lava, lanzando por primera vez un Ender Pearl, los water drops que muchos pasamos horas perfeccionando, el vuelo de litras con fuegos artificiales para potenciarlas, combates construyendo bloques, lanzando huevos para hacer retroceder al enemigo. Realmente esta película es como jugar Minecraft, te hace vibrar cada que ves una referencia o ves un crafteo. Los mobs son espectaculares, lograron hacer que de ser planos y cuadrados pasaran a tener una personalidad y realmente te hace sentir ese miedo que les tienes al jugar. Pero eso no quita que el guión sea una estupidez. Y miren, yo amé todas estas referencias de peleas, guiños, representaciones, pero ¿realmente había necesidad de hacerlo tan banal? Y creo que hay una gran diferencia entre comedia simple y estupidez. Créanme, esta película rebasa todas esas líneas. Tiene chistes tontos, personajes tan ridículos, situaciones que dan muchísimo cringe, te quieres arrancar los oídos y los ojos para no volver a escuchar ni ver esos momentos. Yo no podría considerar esta película como comedia porque solo son chistes sin sentido, chistes incómodos, situaciones de pena ajena. No sé por qué no pueden hacer algo con comedia simple sin sobrepasar la línea de lo estúpido. Es muy difícil copiar la fórmula de Space Jam, donde los personajes hacen chistes simples pero que encajan bien con la situación, donde aunque los personajes hacen comedia simple, los momentos no se vuelven incómodos.
No entiendo cuál era la necesidad de poner a actuar como retrasados a los personajes solo para que el niño protagonista brille. Hay mil y un maneras de plasmar esto y no tratar a la audiencia como si fuéramos estúpidos. Realmente eso es algo que me desviaba de la emoción que podía llegar a sentir al tener momentos tan épicos del juego en la pantalla grande. Vi un momento increíble donde volaban con Elytras huyendo de Ghast, siendo montados por Piglins, y se arruinaba todo viendo que Jason Momoa apretaba las nalgas mientras Jack Black tenía su cabeza en ellas. O sea, ¿qué necesidad? El momento épico ahí estaba. Mete chistes orgánicos que no den cringe, que no hagan parecer retrasado al personaje. No sé cuál es el afán de muchas productoras últimamente por hacer proyectos así. Siento que es hasta una ofensa para la gente que hace comedia. Como les digo, esto ya no es comedia simple, es gente actuando como pendeja. Está bien que la película sea para niños, pero los niños tampoco son estúpidos. Los niños entienden, los niños piensan, los niños pueden ver más allá de una comedia simple. No sé, salí muy decepcionado por esa parte. Porque si quitamos la estupidez que abarca el 70% de la película, tenemos un producto bueno que retrata bien la esencia de Minecraft. Se nota que quienes hicieron esta película saben del juego, saben lo que sentimos al entrar a nuestro mundo. Todo está bien representado. Los crafteos, los mobs, los momentos específicos por los que pasa cada jugador de Minecraft, como que le explota su primer creeper, la primera casa de tierra, el vínculo que creas con tus animales, ese sentimiento por la exploración y encontrar cosas nuevas, los peligros que representan todos y cada uno de los mobs están muy bien representados. Incluso la historia, me gustó cómo la fueron llevando. Las motivaciones de Malgosha, los Piglins y su fascinación por el oro, los Vindicadores, los Enderman, Creepers, esqueletos, todo Minecraft estaba ahí. La guerra de los golems fue épica, pero cada escena que pasaba es arruinada por un chiste pendejo o momento de cringe. Pudieron haber abordado esto de mil maneras diferentes para que sea un producto para niños sin ser estúpido y que sea amada por los fans. Ahora, no sé por qué decidieron irse por esta historia de Malgosha, que tengo entendido, eso está más centrado en el juego de Minecraft Legends. Sí que es verdad que eso tiene como más historia, más relevancia que el juego principal, porque el juego principal es un mundo abierto prácticamente donde tú puedes explorar y decides si ir o no a las diferentes dimensiones. A mí me hubiera gustado ver algo del portal al End, una pelea contra el dragón, la historia clásica de Minecraft, porque sí, ver esta historia de Malgosha, yo tuve que investigar un poquito en internet quién es, por qué salió, de dónde viene, y pues ahí ya estuve viendo algunos videos que esta historia proviene de Minecraft Legends. Estuvo bien, o sea, no hubiera imaginado yo una pelea contra el dragón, tener un personaje que hable, que tenga alguna motivación, que quiera dominar al mundo. Estuvo bien, pero siento que sí te desvía o desvía al público en general. Si de por sí no muchos conocen Minecraft, del público en general, al meter una historia diferente a la principal, desvía muchísimo más la atención. Yo creo que si hubiera sido una pelea contra el dragón del End, muchísima más gente lo hubiera entendido. Yo veía muchos en la sala de cine que no sabían quién era Malgosha, quién eran los Piglins, quiénes eran todos esos personajes. Y es entendible, les digo, no es la historia principal, es una historia de otro videojuego de Minecraft. Pero bueno, los personajes tenían la intención de buenas motivaciones. Creo que si se hubieran inclinado más por el lado de Natalie queriendo proteger a su hermano de los horrores del mundo real, hubiéramos tenido hasta un producto emotivo con un mensaje hermoso. Pero una vez más, se desvían con algún chiste estúpido o momento incómodo. Y sí, para mí, ellos dos junto con Jack Black fueron lo más destacado de la película. Jack Black como Steve lo hace bien. Sí es verdad que Jack Black está haciendo su papel de Jack Black, pero siento que con esto le metieron un poco más de profundidad a la historia de Steve. Me gustó la historia de cómo se convirtió en el personaje principal de Minecraft. Y sí que es verdad que en el juego no vemos a un Steve así como muy Jack Black, pero esa personalidad que le dieron me gustó. Y bueno, Jack Black tiene una particular habilidad para la comedia simple. Entonces este papel pues salió de maravilla, fue de lo mejor de la película. En conclusión, una película de Minecraft es una representación perfecta de lo que es el juego. Te hace recordar, emocionarte con todas esas vivencias que alguna vez cada jugador de Minecraft ha tenido. Es un producto que si eres fan vas a disfrutar como nadie por todas las referencias, pero que tristemente muchos de esos momentos se van a ver opacados por la estupidez sin sentido que intentaron disfrazar de comedia simple. Me hubiera encantado que la abordaran de otra manera y sin ningún problema hubiera sido una de mis películas favoritas. Aún así, como fan, disfruté verla y mi calificación final para esta película es de 6. No creo que la vuelva a ver,
pero la primera experiencia, dejando fuera la estupidez, fue muy grata. Repito una vez más, retrata la esencia de Minecraft y si tú como yo le has dedicado horas al juego, créeme que la nostalgia hará que te emociones más de una vez. Pero lo que me interesa ver es a ti, ¿qué te pareció esta película? ¿Ya fuiste a verla? ¿No has ido a verla? ¿Crees que es un insulto hacia el videojuego? ¿O a ti también te gustó todas estas referencias? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios y si aún no la has visto, yo te diría que si eres fan del juego, vayas a verla. Si no conoces nada de Minecraft y no te gustan las películas estúpidas, no vayas a verla, solo es una pérdida de tiempo en el cine. Pero si te gustan las comedias de Jack Black, esta es una más de ellas. No te va a decepcionar si vas esperando eso. Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios, ya saben, para debatir más sobre esta rara película. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.